Bien, entonces vamos a iniciar con esta parte introductoria de la materia de formulación y evaluación de proyectos. Um, un poco la justificación del por qué damos esta asignatura, por qué está contemplada dentro del pensum de la carrera. En principio, esta materia nos va a permitir brindar elementos básicos para la correcta elaboración de proyectos y su evaluación. Dentro del ámbito de la ingeniería civil, vamos a estar siempre muy de cerca con la ejecución de proyectos, ¿no? Ya sea desde su punto de vista de diseño o de la construcción, ¿no? Así que, y aunque no seamos ingenieros civiles, la verdad es de que la vida cotidiana, ya lo vamos a ir comentando más adelante, está llena de proyectos, ¿no? Desde proyectos muy sencillitos hasta proyectos mucho más grandes, ¿no? Entonces, vamos a brindar algunas herramientas básicas sobre la forma de poder elaborar proyectos y cómo además se los puede evaluar, ¿no? Porque la realidad es de que nosotros tenemos necesidades infinitas, ¿no? Y recursos escasos, ¿no? Esa es un poco la ironía de la economía, ¿no? Al menos de un modelo económico capitalista, pues es normal de que las personas, los países, las instituciones tengan múltiples necesidades, ¿no? Pero tengamos a su vez recursos escasos. Probablemente mucha gente de la que se encuentra en este momento quisiera, no sé, en vacaciones ir a dar vueltas, tal vez no por Europa, no es el mejor momento, pero de repente ir a otras regiones, conocer otros lugares, o quién sabe, tal vez cosas más simples como comprarse algunos bienes, no sé, comprarse un celular de última generación o comprarse un vehículo o comprarse tantas cosas que, infinitas necesidades que podríamos tener. Pero la realidad es de que tenemos recursos escasos, ¿no? Recursos escasos no quiero decir que tengamos muy poco dinero necesariamente, ¿no? Podemos hablar de Bill Gates y de repente también sus recursos son escasos para las necesidades que él tiene. De repente lo que él quisiera darse es unas cuantas vueltas a Marte o ir a la Luna, viajar, estar un momento, o llevar a su familia de viaje, pero claro, los recursos van a ser escasos. No solo en el entorno familiar, sino además en el entorno de los países, ¿no? No solamente porque seamos un país en vías de desarrollo, necesariamente significa que tengamos recursos escasos, ¿no? También un país muy desarrollado seguramente también va a tener recursos escasos en la medida de las necesidades que tuviese ese país. Así que si tenemos recursos escasos, lo lógico sería pues intentar utilizarlos de la manera más eficiente posible. Y eso es lo que vamos a intentar transmitir en esta materia, una metodología para poder primero elaborar un proyecto y luego poder evaluarlo. No lo vamos a elaborar, en la clase, la materia no es una materia propiamente de ingeniería civil, ¿no? Sino más bien es una materia más asociada a la parte económica, ¿no? Así que también es necesario que, por supuesto, un ingeniero lo pueda entender, pero con esto quiero decirles que en la materia yo no les voy a enseñar a poder diseñar proyectos de edificaciones o proyectos sanitarios o proyectos de carreteras, no, no es esa la idea, ¿no? Nosotros vamos a más bien analizar la parte económica de un proyecto, ¿ok? Los proyectos, además, normalmente, cuando son proyectos relativamente grandes, son realizados por un equipo multidisciplinario de personas, ¿no? De profesionales, ¿no? Es muy raro que un proyecto de envergadura pues, pueda hacerlo solamente un área específica, digamos, la ingeniería civil, ¿no? Los ingenieros seguro que van a colaborar, pero no son los únicos profesionales que van a entrar en el proyecto. Necesitamos profesionales de áreas tan diversas como podrían ser profesionales abogados o profesionales médicos o sociólogos o psicólogos o economistas, administradores de empresas, contables, ingenieros de medio ambiente. Bueno, todo depende mucho del proyecto en el cual nosotros estemos realizando. Una parte del proyecto, que le vamos a denominar la parte técnica del proyecto, es un elemento fundamental y es ahí donde normalmente encaja mejor un ingeniero civil.
No obstante, existen otros elementos también importantes, especialmente el tema económico, lo cual vamos a intentar por lo menos dar algunos fundamentos básicos de esta área que evidentemente tiene un área tan grande de aplicación como, o de conocimiento como lo tendría la ingeniería, ¿no? No por nada es una carrera igual de 5 años, ¿no? Bien, ahora la evaluación de los proyectos. Una parte de la materia va a ser la parte de la elaboración, de la formulación del proyecto, ¿de acuerdo? Eso nos va a tomar, yo diría que casi el 90% del tiempo de nuestra asignatura, el poder elaborar un proyecto. Y ya finalmente, una vez que esté elaborado el proyecto, vamos a evaluarlo, ¿no? Hay unas técnicas que las vamos a aprender para poder evaluar proyectos, pero son relativamente sencillas, así que la verdad lo fuerte de la materia va a ser la elaboración del proyecto. No obstante, la evaluación se constituye en un elemento fundamental porque mediante la evaluación vamos a tomar una decisión, ¿no? Imagínense que ustedes fuesen, no sé, el alcalde de nuestra ciudad. Yo estoy seguro que el alcalde de la ciudad todos los días recibe demandas de diferentes sectores de la sociedad civil paceña. Bueno, esas demandas, pues, las más importantes al menos, seguramente van a ser un motivo de estudio, un motivo de poder determinar en diferentes niveles. Ya vamos a ver de qué un proyecto se lo puede atacar de en diferentes niveles de estudio, de intensidad, digamos. Y pues una vez que ya tenga una idea de cada uno de los proyectos que la sociedad civil está demandando, pues al final él tiene que tomar una decisión, ¿no? Ojalá la alcaldía tuviese recursos infinitos y poder satisfacer las necesidades de toda la sociedad civil. Eso sabemos que eso es una ilusión, eso no sucede ni aquí, ni en cualquier país en vías de desarrollo o desarrollado, es imposible. Hay infinidad de demandas que puede tener la sociedad civil y los recursos son escasos. Así que el alcalde pues tendrá, o su equipo técnico, tendrá que tomar la decisión de ver en qué proyectos invertir. Ojalá que lo haga a través de un cierto procedimiento similar al que nosotros vamos a ver en las clases, que tiene un sustento técnico y no solamente a través de decisiones más políticas, ¿no? Eventualmente, en algún momento, alguno de ustedes, y yo estoy seguro que así va a ser, van a ser responsables de alguna entidad o institución pública o privada, ¿no? Muchos de ustedes seguramente quieren crear sus propias empresas, tal vez, ¿no? Una empresa consultora o una empresa constructora, y bueno, ser eventualmente en algún momento el gerente de esa empresa. Entonces, en ese momento, ustedes van a tener que tomar decisiones todos los días probablemente, pero algunas más importantes que otras. Bueno, esperemos que las decisiones más importantes puedan tomarlas a la luz de los conocimientos que vamos a ir adquiriendo en la materia. Y si están en una institución pública, pues con mayor razón, ¿no? No hace mucho, pues una colega egresada de nuestra carrera era presidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras, que probablemente es la institución pública que maneja la mayor cantidad de recursos económicos. Solo para que tengan una idea, pues, probablemente en sus mejores momentos, la ABC estaba manejando alrededor de $1.000 millones, un poco menos de $1.000 millones anuales en proyectos de inversión, ¿no? Para una economía como la nuestra, $1.000 millones es un monto elevadísimo, ¿no? Entonces, claro, la ABC y sus responsables, su máxima autoridad ejecutiva, pues tienen que ser los responsables de definir cuáles son los proyectos que se van a realizar y cuáles los que se los va a relegar a un segundo plano para tal vez ejecutarlos posteriormente. Ojalá utilicen una metodología que les permita definir ello, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Bueno, entonces el objetivo de la materia es presentarles a ustedes una metodología sistemática para la elaboración de los proyectos, enfatizando, por supuesto, en el carácter multidisciplinario de los mismos. Vamos a intentar capacitarlos en ciertas metodologías de evaluación de proyectos
en el cual nosotros vamos a hacer énfasis en evaluación financiera privada. No, no todos los proyectos se evalúan de la misma manera. Si ustedes quieren hacer un proyecto para poder tal vez crear una empresa de construcción, la evaluación tiene que ser desde un punto de vista financiero privado. El objetivo final de la empresa, esta empresa de construcción, evidentemente no es un objetivo altruista, ¿no? Seamos sinceros, si una persona, si unas personas deciden crear una empresa, la intención final es la de generar utilidades, ¿no? La de generar beneficios. Y por supuesto, si en el medio podemos realizar obras muy importantes, hacer el edificio más alto de la ciudad, hacer construcciones emblemáticas para nosotros que nos satisfagan, además de económicamente, técnicamente, pues mucho mejor. Pero la realidad es de que una empresa privada, su objetivo final es la de generar utilidades, obtener beneficios. No todos los proyectos están asociados a estas finalidades o pueden analizarse desde un punto de vista privado, ¿no? Hay proyectos en los cuales, si bien estaríamos muy felices que se realizan, probablemente ningún empresario privado quisiera hacerlo, ¿no? No sé, por dar algún ejemplo, en nuestra ciudad seguramente sería muy interesante hacer proyectos de parques urbanos, ¿no? Similar al Parque Urbano Central que tenemos ahí cerca del monobloc, pero sería bueno tener parques repartidos por toda la ciudad. Yo creo que si hacemos una encuesta ahora mismo, seguramente el 100% de nosotros va a estar de acuerdo en poder hacer un parque. Pero ¿será que un empresario estaría motivado para poder construir un parque y que bajo el sentido altruista de que eso nos va a oxigenar a la ciudad y vamos a poder respirar mejor y vamos a estar más contentos y felices? Pues difícil, ¿no? O sea, muy difícil que haya algún empresario que haga eso simplemente por ese carácter altruista. Pero las instituciones públicas sí que lo harían, ¿no? Probablemente la Alcaldía de La Paz, si viésemos que realmente la situación es bastante preocupante en términos de contaminación, pues probablemente si tuviese los recursos financieros no dudaría en hacer ese tipo de proyectos como el que se ha hecho en el Parque Urbano Central en su momento, ¿no? O ya aterrizando en proyectos más cercanos a nuestra realidad, pues todos sabemos de que las carreteras se constituyen en polos de desarrollo, ¿no? Para una sociedad. Y qué mejor si estas carreteras nos pueden permitir vincular poblaciones y llegar a mercados externos, ¿no? Um, Simplemente por dar algún dato, ¿no? Nosotros sabemos de que dependemos mucho en nuestro comercio internacional, dependemos mucho al no tener salida al mar, dependemos mucho de países como Chile, ¿no? Y la mayor parte de nuestras mercaderías pues pasan por los puertos chilenos, ya sea de Arica o de Iquique o de Antofagasta o el que sea. Um, y sería interesante para nuestro país pues contar con algunas otras alternativas, tal vez vincularnos con otros puertos peruanos, por ejemplo. Desde hace algunos años se viene construyendo una carretera que se inicia prácticamente en el Alto, pasa por Viacha, va hacia poblaciones como Mazacara, Santiago de Machaca, San Andrés de Machaca, y finalmente llega a la frontera con el Perú en una zona que se llama el Hito 4. Y esa carretera se va a vincular posteriormente con otra carretera que existe en el Perú y que lleva hasta el puerto de Ili. Entonces, en un futuro cercano, cuando ya esté concluida esta carretera, pues podremos, los empresarios, toda la parte empresarial, especialmente del Alto, que tiene su mercado en el exterior, pues podrá llevar sus mercaderías vía el Perú y no necesariamente a través de Chile, ¿no? Donde además en ciertos momentos han tenido conflictos. Ustedes han visto esas caravanas de trailers que estaban ahí esperando su turno para poder pasar a territorio chileno, con el consiguiente perjuicio económico
para los empresarios exportadores. Bien, nuevamente creo que todos coincidiríamos de que ese proyecto es de suma necesidad, sería un proyecto que realmente tendría un impacto económico importante para nuestra sociedad. Pero yo pregunto, ¿habrá alguna empresa de Bolivia o aunque sea extranjera, que, esté interesada en poder hacer la construcción de esa carretera? De eso o de cualquier carretera dentro del país. Porque el ejemplo vale lo mismo para esta o una carretera que va desde Rurrenabaque hasta Ribera Alta, ¿no? Que también seguro que es muy importante tener carreteras en el norte de la República para sentar presencia. Pero pregunto, ¿habrá alguna empresa privada que se interese por realizar este tipo de obras? ¿Qué piensan ustedes? Y si no lo hubiese, ¿cuál sería el motivo? Adelante, ya somos 73 personas y vamos sumando, así que yo creo que seguro que alguno de ustedes tiene alguna respuesta a esto, o alguna idea, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo total y absolutamente correcto, ¿no? Simplemente que tengan una noción sobre esto, alguna idea, alguna reflexión. ¿Por qué será que no hacen las empresas privadas esta construcción de carreteras? Ingeniero, buenas tardes. Oh, Sí, adelante. sí, ingeniero, yo creo que la verdad no creo que exista alguna empresa privada que esté dispuesta a financiar la construcción de esta carretera, de este tipo de proyectos, ¿no? Esto más que todo porque en nuestra sociedad no estamos muy bien relacionados con lo que es la empresa privada, en el sentido de que una vez construida, por ejemplo, la carretera por la empresa privada, esta tomaría el control de la misma y para poder recuperar su inversión tendría que hacer lo típico, que es no cobrar peaje y demás. Y muchas veces uno de nuestra sociedad no está muy contenta cuando se le incrementa el peaje o cuando se presentan esta clase de tarifas al momento de utilizar esas carreteras. Por eso las empresas privadas no la apuestan tanto, al menos aquí en Bolivia, ¿no? Por eso siempre pedimos algunos préstamos a bancos internacionales. Perfecto. Muchas gracias por tu participación, Mario. Eh, claro, ya estás dando ya en el clavo, ¿no? No sé si es que alguien tiene alguna otra percepción o la misma, o puede reforzar tal vez la idea de Mario. Bueno, para empezar, deberíamos preguntarnos si el objetivo, ya lo habíamos mencionado hace un momento, el objetivo de una empresa privada es generar utilidades, ¿no? Y las utilidades, como ustedes comprenderán, va a ser la diferencia entre los ingresos y los egresos. Como dijo Mario, pues los ingresos de una carretera probablemente están vinculados al peaje, ¿no? Imagínense el peaje y esos ingresos, por supuesto, van a estar vinculados también a la cantidad de vehículos que puedan atravesar por esa carretera, ¿no? Entre más vehículos, pues mayores ingresos por peaje. Y los egresos en una primera parte, que no es lo único, en una primera parte estaríamos hablando de los egresos para la inversión del proyecto, ¿no? Esa es la parte inicial, la inversión. Pero si estamos pensando en un proyecto, no le estamos pensando el proyecto que va a tener una vida útil solamente en el tiempo de, no sé, de la inversión, ¿no? Evidentemente, en una carretera la inversión pueden ser años y el tiempo en el cual le vamos a dar, el tiempo que le vamos a dar al proyecto para poder recuperar la inversión y generar utilidades, evidentemente va a ser un tiempo relativamente extenso, ¿no? Pensemos en unos, qué sé yo, 15, 20 años tal vez. Pero durante esos 15 o 20 años, no es que termina la carretera de construirse y se acaban los gastos, ¿no? Ustedes saben que va a existir unos egresos por el tema de mantenimiento de la misma carretera. Entonces, simplemente para dar unos números redondos, no sé si es que alguien tiene una idea de aproximadamente cuánto puede llegar a costar el kilómetro de carretera. En condiciones, bueno, va a depender mucho si lo hacemos en condiciones favorables, por ejemplo, una carretera en el altiplano, que si la hacemos en una carretera, no sé, atravesando la cordillera, ¿no? Imagínense una carretera
en los yungas, o una carretera en el norte del país, donde el terreno es básicamente arcilloso y no tenemos fuentes de aprovisionamiento de materiales cercanos, ¿no? Los costos van a ser diferentes, bastante diferentes. Pero pongámonos el caso más favorable, que estamos construyendo una carretera en el altiplano, donde el terreno es normalmente granular, y además tenemos bancos de préstamo muy cercanos, con lo cual no tenemos que trasladar los mismos desde fuentes lejanas. ¿Alguien tiene una idea de cuánto podría estar costando el kilómetro de carretera construida? Ingeniero, nos dieron un estimado más o menos de 1 millón por kilómetro, $1 millón. $1 millón. Perfecto, perfecto. Me parece bastante adecuado. Probablemente en zonas del altiplano puede ser algo menor. Va a ser difícil que lleguemos a $500,000 por kilómetro. Podríamos pensarlo como un límite inferior. Y como límite superior, pues ahí sí ya puede irse a más de 2, 3 o hasta $4 millones por kilómetro. Depende del lugar donde vayamos a hacer, ¿no? Si simplemente pongo como ejemplo la carretera Cotapata-Santa Bárbara, ustedes han ido a los yundos seguramente muchas veces y han pasado por esa carretera, ¿no? Es una carretera de 50 kilómetros de longitud, pero que ha tardado más o menos unos 10 años en construirse, ¿no? 50 kilómetros, por las dificultades, ¿no? Y yo creo que han debido ustedes, en su experiencia de viaje, han debido ver las dificultades tan importantes que tiene, la gran mayoría de ellas, la verdad, asociadas a temas geotécnicos, ¿no? Temas geotécnicos. El construir un túnel, como el túnel de San Rafael, o el poner protecciones de estabilización de taludes a través de anclajes activos, pasivos, drenes horizontales profundos, o el hacer medios puentes, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta cuando estamos atravesando la carretera, pero sí que existen muchos de ellos, pues tienen un costo muy importante, ¿no? El metro lineal de un túnel, pues fácilmente está alrededor de $15,000, $20,000, ¿no? Lo mismo que el metro lineal de un talud estabilizado con anclajes activos, o un puente, casi que tienen el mismo costo, ¿no? Entonces, si nuestro proyecto tiene muchos metros o muchas decenas de metros de este tipo de obras, pues el costo puede llegar a dispararse terriblemente, ¿no? Entonces pensemos en la situación más favorable, que estamos con $500,000. Nuestra carretera, imaginemos que es una carretera relativamente pequeña, ¿no? De unos, qué sé yo, 50 kilómetros, y con eso necesitamos una inversión inicial de $25 millones, más un mantenimiento durante 20 años. ¿Qué podríamos poner que vamos a gastar? No sé, pónganle algo muy básico, $100,000 cada año, ¿no? Bueno, la inversión es lo fuerte, ¿no? 25 millones. La mayor parte de nuestras carreteras tienen un tráfico bastante reducido. Ustedes pueden sacar cuentas si en qué momento, en cuántos años podríamos recuperar la inversión, en teoría, ¿no? Imaginando tener un tráfico de, no sé, 1,000 vehículos, ¿no? 10,000 vehículos cada día. ¿Cuánto tendría que ser el costo del peaje para poder llegar a $25 millones para poder construir esta carretera? Es algo prácticamente imposible, ¿no? Nuestro medio especialmente, donde el tráfico es tan bajo y los peajes, ¿no? O sea, difícilmente nosotros podríamos poner y decir, bueno, el peaje va a costar $100, porque eso es lo que me sale en mis cálculos, ¿no? Evidentemente nadie lo va a pagar. Y lo mismo que aquí en Bolivia, tampoco en el exterior, ¿no? Salvo que sea alguna ruta demasiado interesante. Tal vez en nuestro caso, no sé, si alguien se hubiera tomado el cuidado de ver si tal vez la autopista La Paz el Alto, ¿no? Por decir algo, si pudiese ser rentable, cosa que dudo también, ¿no? No creo que debe ser la ruta que tiene mayor tráfico, ¿no? Entonces, en suma, es muy difícil que este tipo de proyectos puedan ser interesantes para la empresa privada, pero sí que son muy interesantes para el sector público, y de hecho los financiamos pues todos los años, ¿no? Todos los años se financia. ¿Por qué?
porque ahí ya la evaluación que tenemos que hacer no es una evaluación financiera privada, no es evaluar si nuestros ingresos van a ser mayores a nuestros egresos, si vamos a generar utilidades. Ahí ya el enfoque cambia, ¿no? Y como cambia el enfoque, pues los tipos de evaluación también se modifican. Hay evaluaciones socioeconómicas, hay evaluaciones sociales, donde el objetivo no va a ser el lucro, sino el objetivo es más bien mejorar el bienestar de una sociedad. Que es difícil de poderlo medir cuantitativamente, sí, es verdad, pero hay técnicas. Entonces, el objetivo es totalmente diferente. Por eso, ese tipo de proyectos sí que pueden ser evaluados positivamente, ¿no? Positivamente, para poder invertir. Si nosotros evaluásemos desde el punto de vista financiero esa carretera, pues la conclusión va a ser muy obvia, ¿no? Y tendríamos que decir al empresario que ni sueñe en meterse en ese proyecto porque va a ser una pérdida total y completa. Pero si la evaluación se la hace desde el punto de vista socioeconómico o social, pues probablemente el indicador, los indicadores que vamos a ir viendo hacia el final de la materia, pues den positivos, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura, en la evaluación financiera privada, bueno, que creo que es una que nos puede interesar si es que estamos pensando en hacer emprendimientos privados, ¿no? Ok, el contenido de la materia, el contenido de la materia va a ser el siguiente. Vamos a tener un primer capítulo, vamos a hablar del proyecto, probablemente el día de hoy ya vamos a empezar con este primer capítulo, haciendo algunas definiciones de lo que es un proyecto, cuáles son las etapas de un proyecto, cuál es el contenido mínimo que debería tener un proyecto, y finalmente su relación, su vinculación con la planificación del desarrollo. Un segundo capítulo donde vamos a presentar los fundamentos básicos de la teoría económica, ¿no? Al final de cuentas, estos proyectos y el enfoque que le vamos a dar es mucho más económico, entonces necesitamos tener un cierto marco teórico sobre la teoría económica. Por supuesto, en un capítulo no podemos condensar lo que se lleva durante 5 años en una carrera, pero por lo menos los elementos fundamentales que van a estar asociados a la temática que estamos viendo. Y por tanto, nosotros vamos a ver dos aspectos que seguro todos tienen una idea inicial de lo que se trata, pero vamos a intentar darle un cariz más riguroso, y va a ser la demanda y la oferta. La teoría económica, la economía de los mercados se mueve gracias a la demanda y a la oferta. Si ustedes leen algún artículo de algún analista económico en el periódico, o ven un momento las noticias y escuchan a los analistas económicos, que eso está muy de moda, o por la radio de repente escuchan algunas discusiones de economistas, pues es seguro de que de alguna u otra manera van a incorporar en su análisis la demanda y la oferta, ¿de acuerdo? Porque eso es fundamental dentro del desarrollo de una economía. Vamos a ver cómo interactúan ambas en un mercado. Y vamos a cerrar el capítulo con un concepto que se llama la elasticidad. No es la elasticidad que ustedes seguramente han visto en su materia de resistencia de materiales, ¿no? No es la elasticidad de ningún cuerpo, de ningún material, sino es un concepto que se lo ha adquirido la economía, y ya vamos a ir viendo cuál es su significado. Bueno, el proyecto, la elaboración de un proyecto tiene diferentes tipos de estudios. Hay diferentes tipos de estudios. Uno de ellos, yo diría que uno de los principales, es el estudio de mercado. Entonces vamos a incorporar algunos aspectos del estudio de mercado, vamos a hacer una introducción, ver cómo se puede entender el mercado dentro de un proyecto, cuáles son los objetivos de ese estudio de mercado, las etapas para realizar el estudio de mercado, la metodología para abordar un estudio de mercado. Y como esto del mercado está muy asociado a una variable temporal, porque hace un momento yo les decía, si nosotros pensamos en un proyecto, no es solamente la fase de inversión, sino un proyecto contempla esa fase de inversión, que en realidad debería ser un periodo relativamente pequeño dentro de la etapa o la vida útil de un proyecto,
Y posteriormente tenemos ya su etapa de implementación propiamente del mercado, ¿no? Si ustedes el día de mañana están interesados en, por ejemplo, crear una empresa de construcciones, y su proyecto es el de poder consolidarse dentro del mercado de La Paz, en las construcciones, o tal vez hasta más específico, no sé, el mercado de las construcciones en la zona sur de La Paz. Bueno, lo primero que tendrían que preguntarse sería si en el futuro cercano, ¿no?, van a tener una demanda insatisfecha, si van a poder tener proyectos en el futuro, y para eso pues seguramente van a estudiar antecedentes del mercado de la construcción y los van a intentar proyectar hacia el futuro. De momento, cuando están elaborando el proyecto, pues no se ha gastado ni un centavo en la construcción de absolutamente nada, no han comprado ni una sola pala para su empresa constructora, sino que están haciendo todo en papel. Pero ya tendrían que tener una idea de cómo se podría proyectar ese mercado. De repente consiguen tener información sobre la cantidad de metros cuadrados construidos en los últimos 10 años, y a partir del análisis estadístico de esas construcciones, ustedes podrían proyectar hacia el futuro aproximadamente cuánto sería la cantidad de metros cuadrados que se podrían construir en la zona sur. Eso es solamente para dar un ejemplo, ¿no? Lamentablemente las proyecciones dependen de muchos factores, ¿no? Y nosotros, cuando tengamos que hacer un proyecto, pues, probablemente en proyectos importantes tenemos que tener una escala de tiempo de, qué sé yo, unos 15, 20 años tal vez, ¿no? Y proyectar a 15 años, a 20 años, pues, en la medida que tengamos una mayor distancia temporal, vamos a llamarle así, un mayor rango temporal, pues van a haber también más incertidumbres en nuestros cálculos, ¿no? O sea, de repente no estamos yendo bien en eso, pero no tenemos otra alternativa, ¿no? Evidentemente que no vamos a poder tomar en cuenta en esas proyecciones aspectos o externalidades que pudiesen ocurrir. Por ejemplo, si lo nuestro o el país hubiera sido lo suyo de poder analizar el mercado del gas hace 10 años, por ejemplo, pues evidentemente ningún analista podría decir de que en el año 2022 iba a haber un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que podría desestabilizar el mercado del gas, ¿no? Peor si estamos en Europa, ¿no? Si somos alemanes que lo planifican todo, una economía muy desarrollada, pues no han tomado ellos la previsión en el corto plazo, incluso hablando de poder ver mercados, más que mercados, de ver otros países que puedan proporcionarles el energético del gas, además de Rusia, ¿no? Se han concentrado en la producción de gas de Rusia. Ustedes saben que hay un proyecto, un proyecto de un gasoducto que se ha construido en varios años entre Rusia y Alemania, que estaba a punto de poder dar inicio, ¿no?, su funcionamiento. Pero con este conflicto bélico pues ha quedado parado. Y ahora pues los alemanes tienen que buscar de fuentes alternativas y ver qué es lo que van a hacer. Y no solo los alemanes, porque tal vez tienen el dato de que el 40% del gas que se consume en Europa, que es muchísimo, se produce en Rusia. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones eran muy, muy complicadas de poderlos pronosticar, ¿no? O sea, no quiere decir que nosotros en esta materia tenemos que estar como adivinos o gitanos viendo qué va a suceder en el futuro. Bueno, tendremos algunas técnicas, vamos a reforzar algunas técnicas que ustedes han visto en la materia de estadística y vamos a implementar algunas nuevas para poder hacer proyecciones al futuro. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver entonces en esta parte del estudio de mercado. El siguiente capítulo versa sobre el estudio técnico. No quiero ilusionarlos con que aquí vamos a ver algunos aspectos técnicos de la construcción de edificaciones o de carreteras o de presas no es esa la idea. El estudio técnico, al final, acuérdense que esto lo tiene que procesar, lo tiene que digerir un economista normalmente, ¿no? Entonces, para el economista ya es suficiente con saber
cuál es el monto de la inversión. Si nuestro proyecto es el de la creación de esta empresa constructora, pues personal técnico, ¿no? Para eso están los ingenieros civiles en este caso, tendrán que definir y cuáles son las maquinarias que se tienen que adquirir, las herramientas, tendrán que dimensionar el proyecto y una vez dimensionado, pues se le podrá dar un valor monetario, ¿no? Y al final saber cuánto va a costar ese proyecto, ¿no? Eso es lo que le interesa a la persona que va a hacer la evaluación del proyecto, ¿no? ¿Cuánto va a costar? Por supuesto que tiene algunos matices, es necesario saber en un proyecto el tamaño del proyecto, esa es la dimensión, para que no sucedan cosas como han estado pasando no solamente en nuestro país, sino en otros lugares, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado la frase de los elefantes blancos, ¿no? Cuando uno habla de un elefante blanco, está hablando de una obra que se ha dimensionado de manera incorrecta, ¿no? Que probablemente la obra se la ha construido mucho más grande de lo que realmente se necesitaba. Y eso es especialmente crítico y realmente reprochable en países como los nuestros, en vías de desarrollo, donde realmente cada centavo cuesta, ¿no? Pero eso ha pasado y hay bastantes ejemplos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Eso no es solamente de esta época, ¿no? Que yo creo que ahora, como estamos viviendo este periodo, digamos, de gobierno más cercanamente, pues podemos sacar varios ejemplos, pero realmente que esto ha pasado siempre, ¿no? O bueno, no sé si siempre, pero en nuestra historia republicana seguro que ha pasado muchas veces, ¿no? Recuerdo que en los años 80, por ejemplo, se construyó una planta, la planta de Carachipampa, ¿no? De Carachipampa, que era muy conocida. Se suponía que, me parece, cuando estaba ese proyecto asociado a la minería, y bueno, tenía que, entre otras cosas, pues tenía que procesar los minerales, ya no recuerdo bien cuáles eran que nosotros producimos. Se terminó de construir la planta, se inauguró con bombos y platillos, pero lamentablemente se dimensionó mal. Nosotros no producíamos en ese momento la cantidad de metales que se requerían siquiera para poder encender la máquina, ¿no? Porque ya su encendido implicaba unos costos bastante grandes y solamente se justificaba si se tenía un cierto volumen de minerales que se iban ahí a procesar. Así que al final se decidió abandonar el proyecto una vez de haber invertido una cantidad impresionante de dinero, ¿no? Más ya en la historia reciente, pues podemos pensar, no sé, hay muchos analistas que dicen que, por ejemplo, la planta de azúcar de San Buenaventura tampoco ha sido dimensionada de forma correcta, que esa planta, pues, para el tamaño que tiene, el tamaño del proyecto, pues necesitaba de una cantidad X de caña de azúcar, ¿no? No sé, de toneladas de caña de azúcar que actualmente pues no la tenemos, ¿no? No se ha logrado convencer a los pobladores de esa zona del norte de La Paz, que está frontera con el Beni, de que puedan producir la caña de azúcar y por tanto la fábrica está siempre trabajando a una capacidad bastante baja de su capacidad potencial. El tamaño del proyecto es otro elemento también importante, ¿no? Si nosotros vamos a que nuestro proyecto es la venta de helados, pues probablemente no vayamos a colocar nuestro proyecto en una zona andina rural, ¿no? O si vamos a vender nosotros ropa abrigada, pues seguramente no vamos a localizar nuestro proyecto en Riberalta, ¿no? O sea, hay que pensar en la localización del proyecto, ¿no? Por ejemplo, hay críticas bastante ácidas en la localización de este proyecto de urea, ¿no? Hay una planta de urea, pues ustedes saben que está instalada, entiendo que en la parte del Chapare de Cochabamba, cuando el mercado de exportación lógico era hacia el Brasil, con lo cual hubiera sido más lógico construir esa misma planta más cercana
a los mercados que realmente iban a utilizarlo, ¿no? Hoy en día esa planta, si estuviese funcionando, pues nos ayudaría un montón, porque justamente por efecto de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues, el precio de la urea se ha disparado, ¿no? Bien. Vamos a ver una introducción a las, más que introducción, debería haberle llamado aquí un recordatorio a las matemáticas financieras. Es algo que ustedes han visto dentro de su materia de ingeniería económica, ¿no? Esta parte de los cálculos con las tasas de interés, simples, compuestos, anualidades. Tal vez vamos a incorporar algunos elementos, no estoy seguro si han visto liquidación de deudas, probablemente sí, método francés, método alemán, etcétera, para recordar un poquito cómo era esto del manejo de los flujos de caja, ¿no? Recordar un poco ese concepto del valor del dinero en el tiempo, ¿no? No es lo mismo un boliviano de hoy que un boliviano hace 10 años, o lo que va a ser un boliviano de aquí a 10 años, ¿no? No vamos a poder comprar lo mismo con un boliviano. Hoy podríamos comprar 2 panes, de repente hace 10 años podríamos comprar 5 panes y de aquí a 10 años de repente no nos da ni para comprar un pan. Entonces, el precio del costo del dinero en el tiempo va a ser dado por el interés, ¿no? Así que vamos a ir trabajando, recordando un poco lo que ustedes ya han visto en su materia de ingeniería económica. Esto estaría ligado también a un estudio, es como un preámbulo a un estudio financiero, que es lo que vamos a ver en el capítulo 6. El capítulo 6 es la construcción del flujo de caja, y esta construcción del flujo de caja de un proyecto pues resume los diferentes elementos en la elaboración de un proyecto. Vamos a colocar todo lo que concierne al proyecto, pero en términos ya monetarios, dentro de un flujo de caja que no es otra cosa que la descripción de los ingresos y los gastos que va a tener nuestro proyecto en la vida útil del proyecto. Bien, vamos a ver esa definición del flujo de caja, el punto de vista de la evaluación financiera, algunas normas para la construcción de un flujo de caja, cómo se puede presentar este flujo de caja, sus elementos, algunos temas complementarios como la depreciación, que es un elemento que les puede ser de utilidad, y finalmente ver la estructura de un flujo de caja. Es probable, dependiendo también del tiempo, de que incorporemos algunos elementos no tan relacionados directamente con el flujo de caja, que sí intervienen, que sí son importantes, pero que de pronto podríamos obviarlos, como por ejemplo, pero que me parece que para ustedes especialmente que están ya a punto de salir al mercado laboral, ¿no? Ustedes están a un paso prácticamente ya de entrar dentro del mercado laboral de los ingenieros. Es un tema que les podría interesar, sería el tema de los salarios, ¿no? De cómo se debería pagar formalmente en nuestro país los salarios, mismo que ustedes sean asalariados o que al revés, ustedes sean empresarios y tengan que pagar salarios. Creo que es importante saber cómo es la legislación laboral en nuestro país y poder hacer un cálculo básico, por ejemplo, de una planilla de sueldos, ¿no? Que ustedes sepan realmente cuáles son los elementos que intervienen, ¿de acuerdo? O que hay otras maneras también formales de poder hacer los pagos a las personas, no necesariamente de planta. Ustedes me imagino que saben de que en nuestro país, con suerte, el 20% de los trabajadores activos son funcionarios formales en las empresas, el 20%, en el mejor de los casos. Hay un 80% que trabaja en el sector informal, ¿no? Cuando se habla por ejemplo, de incrementos salariales, ¿no? Esas marchas convocadas por la COF para mejorar el incremento salarial o para mejorar el salario mínimo nacional, etcétera. Bueno, no sé si todos estamos conscientes de que esos temas solamente le benefician a ese 20% que está trabajando de manera formal, ¿no? El resto de las personas, la gran mayoría, el 80%, pues no va a recibir un aguinaldo, ni un segundo aguinaldo, ni un incremento salarial, ni va a tener tampoco prestaciones cuando ya acabe su actividad laboral, no va a tener beneficios de jubilaciones o va a tener el seguro médico, etcétera.
todos esos elementos, pues me gustaría presentarlos de manera formal, porque son parte también del costo de un proyecto, ¿no? Para hacer un proyecto, pues evidentemente para cualquier proyecto se necesita mano de obra, por lo menos de momento, ¿no? Mientras nuestra sociedad no está robotizada, pues de momento necesitamos de personas. Y esas personas tienen que cobrar algo por su trabajo, su remuneración se llama salario. Bien. Y ya para cerrar la materia, pues vamos a tener esto de la evaluación financiera, que ya les digo, nos va a tomar el 10% de nuestra carga horaria. Quién sabe que en una clase o máximo dos ya podemos liquidar el tema de la evaluación financiera, donde vamos a ver ciertos criterios de evaluación, ¿no? Una vez que tengamos construido el flujo de caja, que eso es lo más importante en un proyecto, ¿no? Construir un flujo de caja, eso es lo más relevante. Una vez que ya está construido el flujo de caja, lo otro es simplemente determinar ciertos criterios en base a conceptos básicos de matemáticas financieras, criterios de rentabilidad del proyecto. Tenemos el valor actual neto, o la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, son indicadores que nos van a permitir finalmente tomar una decisión. Y la decisión es hacer, ejecutar o no el proyecto. Recomendar que se ejecute ese proyecto o recomendar más bien que no se ejecute el proyecto. En eso consiste la evaluación financiera, ¿no? Poder tener los elementos necesarios para la toma de decisiones. Bien, eso es el contenido de nuestra asignatura y bueno, ojalá que podamos cubrirlo en estos meses que todavía nos restan. Hasta aquí, ¿alguna consulta o duda? ¿Algún comentario? Inge, ¿cómo está? ¿Ya me puedo escuchar mejor? Sí, te escucho, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes, compañeros. No, muy feliz de que esté en la materia. Como ya había comentado con mis compañeros, también a mis compañeros decirle que el ingeniero es como un libro abierto y hay que sacar toda la información y toda la guía que se pueda. Muy feliz de que usted esté dando esta materia, Inge, de verdad. Y muchos saludos, Inge. Muchas gracias, Ariel. Realmente para mí es un placer. Bueno, eh, la verdad que no he tenido muchas oportunidades en nuestra carrera de ingeniería civil de dar algunas clases, algunas materias. He empezado el año pasado, sí, con ingeniería económica. Este semestre se ha dado la oportunidad claro, no hubiera sido de la manera que yo hubiera querido, la verdad, porque ya les digo, esto es de forma casi de emergencia, porque esperando que se reincorpore ya nuestro licenciado Waldo Tapia, y ojalá ya el próximo semestre él esté en condiciones para poder tomar la materia, ¿no? Pero de todas maneras, en todo lo que yo pueda colaborarles, informarles, ampliar un poquito sus conocimientos, pues sepan que ese es mi mayor deseo, ¿no? Si puedo contribuir con un granito de arena a su formación, pues me voy a sentir bastante privilegiado. Gracias por las palabras, Ariel. Bien, entonces, este sería el contenido de la materia. Y bueno, ahora restan algunos temas. Esta es una evaluación todavía preliminar que les estoy poniendo en consideración, pero creo que podríamos hacerlo de esta manera. No es una materia, ya les decía, absolutamente troncal, una materia que va a definir su futuro de ingenieros. Yo estoy consciente de eso. No por ello quiero decir de que es una materia que ustedes tienen que dejarla al olvido, ¿no? Tampoco. Pero sí me gustaría de que pues una asignatura que no les cree muchos conflictos dentro de su vida tareada universitaria, que a mí también me ha tocado. Muchos de ustedes ya seguramente están egresando, algunos ya pensando incluso en el perfil de su proyecto de grado. No es una materia complicada, ¿no? Si nosotros comparamos con otras asignaturas que ustedes ya han vencido, pues esto va a ser bastante simple, ¿no? De todas maneras, es importante que le tomen el tiempo necesario, ¿no? Más bien, ojalá que estas sesiones que vayamos a tener sean más reflexivas, más de comentarios, más de poder expresar nuestras ideas, porque ya les digo, esto es también una parte importante de su trabajo profesional. A veces los ingenieros somos personas demasiado introvertidas, creo yo,
y eso nos quita oportunidades de poder estar en lugares gerenciales, ¿no? Dentro del programa del pensum nuevo de la carrera, además, creo recordar de que así como se está creando una especialidad en geotecnia, donde justamente con algunos compañeros suyos, Ariel incluso está en la comisión de posgrado, ¿no? Y había otra comisión de pregrado de algunos compañeros de ustedes, en los cuales hemos ido conversando sobre cómo se podría generar esta especialidad de geotecnia, ese tipo de mención en geotecnia, que ha sido es un anhelo, y yo les digo desde mi época, ¿no? Y estoy hablando desde unos 30 años por lo menos, el poder generar una mención en geotecnia, ¿no? Y ahora último, ya tenemos más avanzado el tema del posgrado en geotecnia, ojalá que se pueda cristalizar este año con la maestría en geotecnia. Entonces, así como en el área de geotecnia se está intentando impulsar, también entiendo que en el área de economía, de la parte económica, la parte de gerencia de proyectos, también ha tenido su comisión, y cuando se apruebe el nuevo contenido de la carrera, pues seguramente se le va a dar más fuerza también a este tema gerencial, ¿no? Muchos de ustedes, como les decía, es muy probable que terminen siendo gerentes de empresas, ¿no? Ya sean públicas o privadas, y eso pues necesita tener unos conocimientos adicionales a los que tiene un ingeniero civil más técnico, ¿no? Bien, entonces les planteo dar 2 exámenes parciales de 30 puntos. Esto estamos hablando solamente de la parte de teoría. Yo sé que hay también una parte de JTP dentro de la materia, entonces ya me pondré en contacto con el ingeniero a cargo, que me parece que es Juan Luis Maldonado, ¿no? Que da la parte del JTP, para ver los porcentajes, todo regido a la normativa que nosotros tenemos en la carrera. Pero de momento, en la parte teórica, había pensado en darle fuerza a los parciales, porque normalmente los parciales son más sencillos, simplemente por el hecho de que tienes menos materia que estudiar, ¿no? Entonces, si tenemos esos 30 puntos en el primer parcial, otros 30 en el segundo, trabajos prácticos que ya veré si los vamos a hacer de forma grupal, algún trabajo de investigación, me parece que va a ser un poco complicado por la cantidad de alumnos que tenemos. Yo me imagino que si ahora estamos bordeando las 75 personas, es probable que ya cuando lleguen todos estemos muy cerca de la centena, ¿no? Entonces ahí ya se va a hacer un poco más manejable, pero voy a ver la manera de darles algún trabajo práctico, ya sea grupal o yo creo que va a ser grupal, individual ya sería cargarles mucho. Y con eso fíjense que ya deberían estar aprobados en la materia, ¿no? Con 75 puntos sobre 75, y esperaría que en ese momento pues, ya todos ustedes ya tengan aprobada la asignatura hasta acá, ¿no? Y que el examen final simplemente sea un trámite para mejorar su nota. Si no fuese así, si hay alguien que lamentablemente por alguna razón pues, no ha alcanzado la nota mínima, pues daremos un examen de segundo turno, ¿no? Bajo la normativa que tenga nuestra carrera, y evidentemente ya si uno da un examen de segundo turno, la máxima nota a la que puede aspirar es el 51%. ¿No? Bien, esa es la evaluación, por lo menos preliminar, que les doy. De momento voy a conversar seguramente con nuestro director de carrera, o poner en contacto también con el ingeniero Juan Luis Maldonado para tener ya la visión más completa. Pero más o menos sería algo así. ¿Ok? Si no hay dudas, pues ya entramos a la parte de la bibliografía. Algunos de los textos que yo les pongo acá, pues los voy a facilitar en formato PDF, y ya en la plataforma que voy a... No sé si hasta el día de mañana me va a dar el tiempo. Ustedes comprenderán que el día viernes me han hecho la invitación para poder hacerme cargo de la materia, entonces todavía tengo que ordenarme un poquito, organizarme, pero yo creo que como mucho hasta el siguiente lunes ya vamos a tener la plataforma del Schoology, donde ustedes van a tener ya la información, los textos, formato PDF, alguna información relevante. Ahí voy a colgar nuevamente, indico las grabaciones de las clases, o el material auxiliar como estas diapositivas, ¿no? Todo va a estar ahí en la plataforma para que sea de acceso de todos. Ok, bien. Creo que con esto estaría terminando la parte introductoria.
y ya me gustaría comenzar con nuestro primer capítulo. Tenemos todavía casi 20 minutos. No sé si es que alguien tiene alguna duda, comentario sobre el contenido. ¿Se ha quedado claro? Ok. Entonces, empezaríamos ya con nuestro primer capítulo, que les decía va a ser el proyecto. ¿Cómo podríamos definir un proyecto? A ver, aquí tenemos una definición de los profesores Zapac Chaín, que son dos profesores chilenos, que son especialistas en esta área de la formulación de proyectos. Incluso alguno de ellos ha tenido dicta conferencias y ha estado también aquí en nuestra ciudad dictando algunas conferencias sobre esta temática, ¿no? Y en lo que ellos lo que dicen es de que es una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Esa podría ser una primera definición de lo que es un proyecto de forma genérica. Vamos a ir analizando un poco estas definiciones. Que, bueno, tienen bastante similitud. Vamos a ver otra definición de un ingeniero de nuestra universidad, Luis Vázquez, que daba esta misma materia en otra carrera, que nos decía que un proyecto es el conjunto de antecedentes que permiten estimar las ventajas o desventajas económicas o financieras que se derivan de asignar ciertos recursos para la producción de determinados bienes o servicios. Bueno, si ustedes se fijan, tienen mucha similitud ambas definiciones. Las vamos a desglosar ahora mismo. Ambas nos hablan de un conjunto de antecedentes, ¿no? O sea, lo primero que tenemos que hacer es hacer una investigación de los antecedentes, buscar la información anterior a la elaboración del proyecto que nos sirva para poder formular nuestro proyecto, para hacer la evaluación de nuestro proyecto, ¿no? Tenemos que buscar antecedentes. Esos antecedentes, por ejemplo, nos van a permitir para poder elaborar nuestro estudio de mercado. Tenemos que saber ciertos antecedentes que probablemente podrían estar asociados, qué sé yo, a la parte legal, a la parte ambiental. ¿Qué tal si nuestro proyecto, no sé, se nos ocurre invertir en un proyecto minero, pero no teníamos la información suficiente y resulta de que es pues muy complicado poder llevar adelante por temas ambientales o por cualquier otro tema, ¿no? Casando un poquito este tema con, por ejemplo, la estabilización de suelos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la estabilización de suelos con esta parte? Bueno, hay algo que yo desde hace muchos años me he preguntado de por qué en nuestro país todavía no empezamos a estabilizar zonas arcillosas como es, por ejemplo, todo el norte de nuestro país, ¿no? Estamos hablando del Beni, parte de La Paz, parte de Santa Cruz, parte de Pando. ¿Por qué cuando tengamos que hacer carreteras en estas zonas seguimos utilizando la metodología tradicional, que significa buscar un banco de préstamo, que en este tipo de proyectos, créanme, que puede significar uno de los elementos mayores del costo del proyecto? La primera vez que me interesé por esta temática, ya hace bastantes años, cuando estaba haciendo un proyecto de grado, encontré un estudio que hizo la misión JICA, los japoneses, de la carretera entre La Paz y Trinidad, ¿no? Si ustedes se ubican en nuestro país, pues sepan que un círculo de desarrollo es el vincular la población de La Paz, Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Si nosotros llegamos a hacer esa vinculación caminera, por supuesto estamos hablando de carreteras con los estándares de calidad actuales, pues seguro que vamos a tener un polo de desarrollo, un motor económico bastante fuerte. Y eso se sabía desde los años probablemente 40, 50. Este trabajo, este estudio de la misión JICA de los japoneses era de los años, de la década de los 80, que decía lo mismo, ¿no? Que era fundamental. Al día de hoy, bueno, lo primero que se pudo unir ha sido La Paz con Cochabamba, luego se llegó hasta Santa Cruz, y ustedes saben que ese es uno de los polos de desarrollo que tenemos, ¿no? La carretera La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Por eso es de que esa carretera, desde hace ya algunos años,
se ha visto la necesidad de hacer una doble vía, ¿no? Y en algún momento, seguimos construyendo, pero en algún momento vamos a tener una doble vía desde La Paz hasta Santa Cruz. Ya la tenemos hasta Oruro, se están haciendo varios tramos entre Oruro y Cochabamba, y de Cochabamba a Santa Cruz lo propio, ¿no? Entonces, en algún momento vamos a tener esa doble vía. Se ha logrado también ya hace bastantes años llegar de Santa Cruz hasta Trinidad, ¿no? Vía carretera, con lo cual lo único que está faltando es esa vinculación de La Paz hasta Trinidad. Y parte de esa carretera es esta de La Paz, bueno, la primera que se hizo en los años 70 era esta de La Paz Cotapata, y ya en mi época, en los años 90, pues se trabajó en la carretera Cotapata-Santa Bárbara, que costó muelas, ¿no? Han sido 10 años de intenso trabajo que se han logrado hacer 50 kilómetros, ¿no? O sea, con eso no hemos logrado todavía pasar la cordillera. Y pues hay otro tramo que es de Santa Bárbara a Bellavista, de Bellavista tenemos que llegar todavía hacia Yucumo, ¿no? Y después doblar para ir por San Ignacio, Puerto Varador y llegar finalmente a Trinidad. O sea, es todavía tarea pendiente, ¿no? Yo creo que muchos de los que ustedes están ahora mismo en esta reunión, los que estén interesados en la parte vial, pues probablemente vayan a trabajar en esos proyectos para que finalmente en algún momento podamos llegar desde La Paz hasta Trinidad. Bien. En el estudio de JICA que les mencionaba, pues decía que como aproximadamente el 42% del costo total de la carretera, estaba hablando, creo recordar que era de La Paz hasta, de Cotapata por lo menos, hasta Trinidad, el 42% del costo de la carretera se lo comía el ítem transporte de materiales, transporte de agregados. Especialmente en esa zona del Beni, estamos hablando de San Ignacio, por ejemplo, donde el terreno natural son arcillas y donde además no es que no haya depósitos aluviales, ¿no? Porque yo ya con sus conocimientos de carretera estoy seguro que están pensando en que se tenían que buscar ríos, y con los ríos que hay en el Beni, que seguro que hay ríos, pues se podrían hacer las carreteras. ¿Alguien podría decirme por qué no es tan adecuado el material de los ríos del Beni para la construcción de carreteras? ¿Alguien tiene alguna idea? Tal vez por su alto contenido de arcilla. Bueno, si estamos hablando de un río, más bien estamos hablando de un depósito aluvial que va a ser material granular, ¿no? Que eso es lo que normalmente tiene un río. Pero, ¿cuál sería la razón de que los ríos del norte del país, porque, claro, pónganse a pensar que las nacientes de esos ríos, en realidad están naciendo aquí en el occidente, ¿no? En las cordilleras. Y luego, bueno, ese material va fluyendo, va arrastrándose, va a ser arrastrado por el río, va a recorrer probablemente miles de kilómetros y va a desembocar finalmente hacia el norte del país, ¿no? Y va a llegar a la Amazonía, a la cuenca amazónica, y finalmente va a llegar al océano Atlántico, ¿no? Pero, ¿por qué ese material de los ríos del Beni ya no es tan adecuado como sí lo serían los materiales que tenemos aquí en el occidente? Ingeniero, creo que porque no se cuenta con una granulometría adecuada, no tienen los agregados necesarios como para darle esa resistencia, en todo caso, si es cemento asfáltico u otro tipo de mezcla que se va a hacer. En cambio, acá en el occidente del país, nuestros ríos sí cuentan con ese agregado grueso que es necesario. Correcto, esa es la respuesta, ¿no? Gracias, Adriel. Esa es la respuesta porque, claro, yo les he dicho que las nacientes están en la cordillera. Imagínense de que lo que ustedes han visto con el ingeniero Luis Pacosillo, ¿no? Seguramente esa parte geológica, el origen de los suelos. Imagínense que estamos en la cordillera, hace mucho frío, el agua entra en las discontinuidades que tenga ese macizo rocoso. Cuando se congela el agua, se expande 10% de su volumen, con lo cual van a desprenderse ciertos bloques de roca, ¿no? Están visualizando, estamos en la cordillera, van cayendo esos bloques de roca y por la acción de la gravedad, pues van
cambiando de tamaño, ¿no? Hasta llegar probablemente a un río, una quebrada, donde van a ser arrastrados por el río, y en ese proceso va a haber un proceso mecánico de desintegración física, cosa que una vez que ya el río ha arrastrado ese material durante probablemente miles de kilómetros, ¿no? O por lo menos varias centenas de kilómetros, esa roca que teníamos, ese bloque rocoso que teníamos en la cordillera, ya en el Beni se ha transformado en una partícula de arena, y probablemente de arena fina. Entonces, el problema es de que cuando nosotros construimos las carreteras convencionales, necesitamos, lo que ustedes saben, ese diseño de pavimentos, necesitamos esa capa subbase, esa capa base, ese material para mezclar con la carpeta, que requiere de una granulometría con grava. Y no tenemos grava en esos sectores. Así que tenemos que buscar de algún lugar. A veces hay canteras, ¿no? A veces hay canteras. Ese proyecto de los japoneses, por ejemplo, definía dos canteras, una que se llama Cerro Grande y otra Cerro Chico, que están yendo está más el camino entre Trinidad y Santa Cruz, ¿no? Que realmente lo que me han comentado es que esas canteras casi han desaparecido cuando se ha hecho la construcción de Santa Cruz Trinidad, porque se las ha utilizado casi hasta exterminarlas, vamos a decir así, ¿no? Hasta explotarlas en su integridad. Entonces, actualmente, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Pues lo que nos quedaría sería o bien utilizar agregados cada vez más lejanos, tal vez del río Beni, ¿no? Hace un momento hablamos de San Buenaventura. Bueno, San Buenaventura está en La Paz, y al frente ustedes saben que está Rurrenabaque, ¿no? Y ahí, para cruzar, hay que pasar el río Beni. El río Beni tiene un excelente material de construcción. Pero trasladarlo desde ahí hasta San Ignacio, pues nos puede implicar tener costos. Un colega que ha trabajado en ese sector me decía que la distancia media de transporte podía llegar hasta los 300 o más kilómetros. O sea, imagínense construir una carretera en la cual vas a mandar una flota de volquetas para recoger el material y luego volver con una distancia de transporte de 300 kilómetros. Por eso yo creo que no estaban muy alejados de la realidad de los japoneses cuando decían que el 42% del costo de esa carretera se lo comía el ítem de transporte de agregados. Hace ya varias décadas que en otras latitudes del planeta pues, se estabilizan los suelos, y si tenemos arcillas, pues podríamos estabilizar, mejorar las características, las propiedades mecánicas de esa arcilla, incorporándole ciertos agentes estabilizantes. Alguien me podría decir, si fuésemos a estabilizar las arcillas, por ejemplo, de cara a proyectos viales, ¿qué utilizarían ustedes como agente estabilizante? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Será que lo podemos estabilizar con inyecciones, ingeniero? ya inyecciones? Ya estás hablando de lechada de cemento, ¿no? Sí, más o menos algo así sería el proceso. Bueno, pues, me parece que sería muy caro, ¿no? Muy costoso, ¿no? Las inyecciones son procesos constructivos bastante caros. Se los utiliza bastante en la construcción de presas, cuando queremos impermeabilizar, por ejemplo, el cuerpo o la base de la presa, ¿no? Si vamos a realizar una presa en un lugar donde sabemos que hay un coeficiente de permeabilidad relativamente alto, aunque sea un macizo rocoso que puede estar muy fisurado, entonces es usual hacer inyecciones, pero para eso se necesita un equipo especial, hay que hacer una perforación, hay que enviar la inyección con una cierta presión, a veces ni siquiera estás seguro de que eso haya funcionado de manera correcta. Está un poco complicado. ¿Qué otra forma? ¿Estabilización con cal, ingeniero? Estabilización con cal. Gracias, Luis. En las arcillas no es tan útil estabilizarlas con cemento directamente porque, bueno, no es una clase de geotecnia, pero existe algo que se llama la fisicoquímica de las arcillas, y eso casa muy bien con la cal. Entonces, ya desde hace muchísimo tiempo que en otros países se estabiliza con cal. En realidad, las primeras estabilizaciones con cal vienen del Imperio Romano, ¿no?
Han sido los romanos los primeros que se han dado cuenta de las ventajas que tenía la estabilización con cal. Pero bueno, volviendo a nuestra época, pues sí, la cal sería un elemento fundamental. ¿Qué tiene que ver todo lo que he hablado? Y discúlpenme que me he alargado tanto, con el tema de los antecedentes en un proyecto. Bueno, probablemente si ya tenemos esa información que les he comentado y sabiendo que nuestro país va a seguir construyendo carreteras, pues debería parecer muy lógico de que hubiesen en nuestro país muchas fábricas de producción de cal, sabiendo que además no es que solamente se utiliza la cal en la construcción de carreteras, todas las edificaciones también utilizamos cal, pero sucede que hasta donde yo sé, en Bolivia solamente hay una fábrica de cal. Se llama Calco, está en Cochabamba, y hasta donde yo sé es la única fábrica de producción, no estoy hablando de producción artesanal, ¿no? Que evidentemente, bueno, sí que basta que tengamos arcilla, hacen unos hornos rústicos y empiezan a producir cal. Pero si queremos ya para un proyecto serio, necesitamos estándares de calidad. En nuestro país solamente tenemos una fábrica de producción de cal con estándares de calidad, hasta donde yo sé. ¿Por qué? ¿Cuál será la explicación? No es que la demanda es muy baja, ¿no? Y peor si supiésemos de que, claro, si vamos a hacer estabilizaciones de cal en el norte del país, que seguro que yo creo que saldrían mucho más económicas que la forma tradicional de construcción de carreteras que estamos empleando hoy en día, tendríamos un mercado, tenemos ahí un mercado potencial, pero impresionante, ¿no? Para llevar la cal. Hay otros países, no sé, como en México o en Estados Unidos, o seguramente también en el Brasil, donde hay tantas industrias de cal que incluso ellos han formado asociaciones que incentiven el uso de la cal. Algo muy similar a lo que sucede en nuestro medio con el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, ¿no? Ustedes saben que el IBCH tiene por objetivo intentar pues, animar al uso del cemento, ¿no? Ese es el objetivo final del IBCH. Y claro, lo han estado consiguiendo, ¿no? En el transcurso del tiempo, no solamente en las construcciones de edificaciones, en carreteras fundamentalmente es donde se interesa, porque claro, el hacer pavimento rígido, ahí utilizas una cantidad muy grande de cemento, entonces es una de las aplicaciones más interesantes. ¿Por qué no hay ese tipo de instituciones en nuestro país con la cal? Como sí hay, por ejemplo, la National Lime Association, que es la Asociación de Cal de Estados Unidos, o hay una asociación también de empresas productoras de cal en México, seguramente también en Brasil. No es porque nosotros no tengamos cal, que sí la tenemos, ¿no? O sea, la cal viene de la piedra caliza, ¿no? Ustedes saben. Recordar un poquito su materia de materiales de construcción, ¿no? Pero el tema es de que en nuestro país el uso de la cal no es tan sencillo. O sea, no es que vamos a pensar de que hay una empresa de diseño en nuestro país que finalmente se anima a hacer el diseño con estabilización suelo-cal. ¿Será que cuando se vaya a construir nosotros vamos a conseguir la cantidad de cal adecuada? Bueno, en este momento no podríamos, ¿no? Porque ya les he dicho que solamente hasta donde yo sé hay una empresa. Pero ¿por qué no hay más empresas? Porque la cal no solamente sirve para estabilizar los suelos, ¿no? Hay algún uso un poco menos técnico que se le da a la cal, un poco más sombrío que se le da a la cal. No sé si alguien tiene el dato. Algo no tan legal. ¿Nadie? Bueno, ya estamos finalizando. Ya me he pasado un minutito, les voy a robar un minuto. Simplemente decir de que la cal es un precursor para la producción de estupefacientes. Entonces, en nuestro país tiene una legislación que restringe su empleo. O
sea, no es tan fácil que nosotros carguemos una volqueta y nos llevemos unos cuantos metros cúbicos de cal. No es tan sencillo. Y probablemente son esos antecedentes que tiene nuestro caso en particular en Bolivia, que seguro no los tienen en Estados Unidos, que hace que la producción de cal sea más difícil. ¿Listo? Entonces, importante buscar antecedentes. Bien, bien muchachos, esta vez me he alargado, espero que la próxima clase sea un poco más rápida. Mañana martes sería la próxima, ¿no? Solamente para recordar, no sé si saben el horario, ¿alguien podría confirmar? Martes de 13:30 a 15, por si acaso, 1:30 a 15. El enlace va a ser el mismo que ya tienen ustedes. Este va a ser nuestro enlace de Zoom de manera rutinaria para todas las clases que nosotros vayamos a hacer. Creo que el Zoom le llama enlace recurrente, ¿no? Bueno, nuestro enlace recurrente es este, no lo vamos a cambiar durante toda la materia. Bien, muchas gracias entonces por su atención y ya nos estamos encontrando el día de mañana. No sé si es que hay alguna consulta, duda, comentario antes. Inge, disculpe, ¿el material dónde lo va a subir o va a haber alguna plataforma? Sí, voy a utilizar una plataforma que se llama el Schoology. Entonces, no sé si hasta mañana me da tiempo para poderla tener ya lista todo el material dentro de la plataforma, pero como máximo hasta el día lunes ya les estaría, ¿qué se llama? Compartiendo la plataforma, ¿no? Entonces, por eso es bueno que mañana ya fijemos un representante de curso, porque ese representante, yo le estaría pasando toda esta información, ¿no? Les voy a pasar, para los que no están familiarizados con el Schoology, un pequeño video de cómo ustedes pueden registrarse y después ya les voy a mandar el código de acceso para que entren a la plataforma. ¿Ok? No sé si hay alguna otra consulta. Inge, un favor, no sé si independientemente podríamos reunirnos después, usted y yo, por un tema particular, por favor, Inge. Sí, Ariel, no hay problema. Sí, yo creo que un ratito podemos conversar. Pero no es necesario que sea por Zoom, ¿no? Lo podemos cerrar y después ya hablamos por teléfono, yo creo. Si quiere puede ser por Zoom, Inge, también para mostrarle lo que le quiero preguntar. Es sobre un proyecto. Ya. Esperaría entonces que podamos salir todos. Voy a parar la grabación.